Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Iván y en esta ocasión vamos a continuar y terminar con el examen que tenemos de electricidad industrial. En el video anterior quedamos en el ejercicio número 3, que era, ¿no? Como cuando nos muestran unas borneras o gráficos de una bornera de 6 puntas, cómo conectar en estrella y en triángulo. Y ahora vamos al número 4, que nos dice, vamos a calcular la corriente de un motor trifásico conectado en triángulo, cuya potencia es de 3 HP, funcionando con un factor de potencia o COSFI que le llaman de 0,81, si la red trifásica entrega un voltaje de línea de 220 voltios. Así que empezamos, ¿no? Es prácticamente como el primer ejercicio, los primeros ejercicios que hicimos, pero aquí ya vamos a hacerle muy rápidamente. Entonces yo sé que la potencia, ¿a qué va a ser igual? A raíz de 3, ¿sí? Por voltaje por corriente, pero es que tenemos que recordar la variación de la ley de Ohm, ¿no? Ya en la ley de potencias, voltaje por corriente. Lo que varía en el circuito trifásico, en alterno obviamente, es el raíz de 3 y el añadido de que si hubiera un rendimiento, en este caso no lo da, y lo coloca como un COSFI que es 0,81. Entonces es el COSFI, ¿no? Ahora, ¿cuál es la inquietud o cuál es la incógnita que tenemos? La corriente. Otra cosa que nos indica, ¿no? Muy importante eso, tenemos lo que es la parte de la conexión, es en triángulo. Así que debemos verificar, ¿no? Que nos dice que es el voltaje de línea y que dice la corriente que consume el motor. Por si acaso no nos dice la corriente que consume cada bobinado. Es gran diferencia, ¿verdad? Porque la corriente de fase y la corriente de línea. La de línea es la que nos consume el motor y la que muestra, ¿sí? Esto en el dato de placa, en la placa que tiene cada motor en la placa característica. Sí, hay que tomar muy en cuenta. Eso sería lo que necesitamos prácticamente es la I de línea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? La I de línea sería igual, esto ya es matemáticas, ¿no? Potencia dividido para raíz de 3, el que me queda por el voltaje y por el cos phi. Ahora, otra cosa es que la potencia debe estar expresada en vatios, ¿ya? No en caballos de fuerza, como dice aquí, HPs. Entonces yo debo transformar estos 3 HPs, ¿sí? A vatios. ¿Cuál es la relación? Que un HP va a ser igual exactamente 745.7 vatios. Entonces, obviamente tendría que multiplicar, ¿no es cierto? Eso sería la potencia expresada en vatios. ¿Sería igual a qué? A 745.7 por 3, y lo que me da un valor de 2237.1 vatios. 0.1 vatios. Y listo, tengo esta potencia y ahora sí lo que tengo que hacer es que reemplazar nada más, ¿verdad? Entonces voy a tener una I de línea y vamos a colocar, ¿no? 2237.1 vatios dividido para raíz de 3 por 220 voltios por 0.81. Y lo que me da como resultado, ustedes pueden verificar en sus casas, en sus calculadoras, nos da una corriente de línea, sería en este caso, ¿no? De 7.24 amperios. Esa sería la corriente nominal de mi motor. ¿Ya? Entonces yo con esta corriente, con este dato, yo puedo calcular la capacidad de mi guardamotor o la capacidad de mi relé térmico, ¿verdad? Para eso nos sirve, esa es una aplicación directa. Yo en cambio, yo ya sé la corriente, yo ya sé la protección, entonces yo debo calibrar o debo verificar un guardamotor, por ejemplo, ¿no? Hay los guardamotores, yo utilizo mucho la marca Schneider o la marca Siemens, que ya por norma viene, por ejemplo, de un rango de 6 a 10 amperios, y viene una perilla, ¿verdad? Entonces aquí viene un rango de 6, y aquí viene un 10, y aquí viene, como podría decirse, un tornillo para regularlo con un desarmador. Entonces este sería 7, ¿verdad? Aquí estaría 8, aquí sería 9. Si está en la parte de 7.24, lo pondría un poquito más de 7. Y ahí el motor queda protegido. En caso de que suba más, sube a 8, 9, 10, etcétera, dependiendo de la curva característica, dependiendo del equipo ese, se va a activar y me va a proteger a mi motor. No va a dejar que se queme. Gran función del guardamotor y del relé térmico. Tenemos obviamente videos explicando las curvas de las dos protecciones, muy importante. Listo, terminado el 4, vamos al 5 rápidamente, que nos dice que cada bobinado de un motor trifásico en inducción queda sometido a una tensión de 220 voltios. Cuando se conecta en estrella, ¿qué valor tendrá la tensión de línea? Volvemos, ¿no? A la parte, es muy importante esto, consolidar estos conocimientos cuando tenemos motores en conexión estrella y triángulo, porque esos son los que más se ven en la industria, ¿ya? Debemos diferenciar voltaje de línea, voltaje de fase, y corriente de línea, corriente de fase. En este caso, tensión de línea, ¿no? Entonces, tengo un motor que dice trifásico sometido a acción cuando se conecta en estrella, muy importante. Conectémosle en estrella un punto común
un bobinado, otro bobinado y voy a alimentar RST. Vamos a verle aquí que aquí entre las líneas, por algo se llama voltaje de línea, va a estar voltaje de línea. Y entre el punto común, aquí estaría el voltaje de fase. ¿Qué me dice? ¿Qué indica que el voltaje que aquí está midiéndose 220 voltios? Ese es el voltaje de fase, tal como lo indica aquí, es la tensión que está sometido un bobinado, cada bobinado. Por eso, ¿no? Aquí está un bobinado, ¿sí? Aquí está otro bobinado, aquí está otro bobinado. Me dice que el voltaje de fase o el voltaje en que está sometido este bobinado tiene 220. Ahora, ¿cuál será el voltaje de línea? Yo sé que, miren, el voltaje de línea va a ser igual en esta conexión de aquí a raíz de 3 el voltaje de fase, ¿sí? El voltaje de línea, ¿qué sería igual? A raíz de 3 por 220 voltios. Entonces, voltaje de línea, ¿qué sería igual? Y voy a tener una tensión de 381 voltios. Entonces ese sería, ¿no? 381 voltios. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que el voltaje de línea siempre va a ser mayor que el voltaje de fase. Perfecto, ahora sí vamos a continuar con me parece que es el último ejercicio, ¿sí? Este sí es el último, que nos indica, nos dice que el bobinado de un motor trifásico de inducción, rotor jaula de ardilla, es la constitución del tipo de rotor, ¿no? Tiene 8 polos, ¿sí? Si la frecuencia de la red es de 50 Hz, y si en la placa se indica un deslizamiento del 5%, ¿qué valor tendrá la velocidad con que gira el rotor? ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar, rotor de jaula de ardilla, como decía, ¿no? Esta es la constitución, es el más usado en los motores de inducción trifásicos, el rotor jaula de ardilla. ¿Por qué? Porque no tiene bobinado, únicamente ya es un material propio en sí de estos equipos, es decir, no necesita casi nada de mantenimiento. En cambio, por ejemplo, si tenemos un rotor bobinado, ya necesita mantenimiento, necesita verificarse el aislamiento, etc. Este casi no, por eso es más utilizado. Ahora, tiene 8 polos. Los polos quieren indicar es los bobinados. El bobinado es la construcción de mi motor. Y los polos lo que me da es la velocidad del motor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué indica esto? Dependiendo, ¿no?, de los polos. Mientras más polos haya, es más lenta la velocidad. Mientras menos polos haya, es más rápida la velocidad. Por ejemplo, si tengo 2 polos, al parecer es de 3600, dependiendo de la frecuencia. Ya vamos a ver cuál es la relación entre los polos y la frecuencia, ¿ya? Y tenemos un deslizamiento, muy importante eso. A ver, yo voy a tener aquí, por ponerle, ¿no?, viendo de frente, aquí va a estar mi rotor. Este va a estar de frente, estoy viéndole aquí de frente. Y en la parte de aquí al lado, vamos a ponerle con negro, aquí va a estar el bobinado con sus polos, etcétera, norte, sur, etcétera. Este va a ser la parte negra, mi bobinado. Y es ahí donde ustedes, ¿no?, les invito a seguir nuestro curso de electricidad industrial que tenemos en nuestra plataforma en teslamatic.education, donde indicamos claramente con una excelente animación de cómo se generan los campos magnéticos, ¿sí? Cómo se generan dependiendo de la entrada, ¿no?, de la alimentación trifásica, cómo se genera el campo magnético para que induzca y me mueva este rotor. Prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a empezar a girar un campo magnético al ser alimentado con alimentación RST, es decir, trifásica, con un desfase de 120 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar este voltaje y se va a generar un campo magnético giratorio. Este campo giratorio va a estar girando a lo que se llama a la velocidad sincrónica. Por un principio de inducción, va a ir arrastrando a mi rotor, porque va a inducirse aquí también una corriente en cortocircuito, y al inducirse una corriente se va a producir un torque, y ese torque va a hacer que venza la inercia este rotor, y este va a empezar a girar, va a empezar a seguirle al campo giratorio este rotorcito, ¿ya? Y al momento de que está girando, va a tener una velocidad del rotor, ¿verdad? ¿Ya? Se va a acercar a la velocidad sincrónica, pero nunca la va a alcanzar, porque ese ya es un principio básico, es un principio que ya está así en la parte de nuestro motor trifásico de inducción. Le va a querer alcanzar a la velocidad sincrónica, pero nunca va a alcanzar. Por ejemplo, supongamos que tengo una velocidad sincrónica de 1800 RPM, es decir, 1800 revoluciones por minuto. La velocidad del rotor, por lo general, a veces llega a 1740, 1750, etcétera, ¿ya? Entonces, esa sería la velocidad del rotor. Esta diferencia, miren, si yo aquí tengo 1800 y aquí tengo 1740, tengo una diferencia, por ejemplo, ¿no?, de 60 RPM. Esa diferencia es lo que se llama el deslizamiento.
Y por lo general, no por lo general, se expresa en porcentaje. Es decir, la diferencia que existe entre la velocidad del rotor que está girando ahí dentro, mi rotorcito, mi parte móvil, con la velocidad sincrónica con mi campo magnético giratorio que está rotando en mi campo, en mi estator. Sí, en el bobinado del estator. ¿Qué nos dice? Calcular el valor de la velocidad con que gira el rotor mediante todos estos datos que tengo. Así que rápidamente, aquí hay una fórmula por indicarse. Que el deslizamiento, voy a colocarle como D, va a ser igual a la velocidad sincrónica, es decir, a la velocidad del bobinado del campo giratorio, menos la velocidad del rotor sobre la velocidad sincrónica mismo. ¿Ya? Y ahí yo tengo mi deslizamiento, pero ya tengo como deslizamiento como DAT en 5%. Yo ese 5% debo transformarlo en un número normal que dividiéndolo para 100, ¿qué sería? 0.05, ¿verdad? ¿Ya? Pero no me dice la velocidad sincrónica como cuánto es. Pero yo lo puedo saber con estos dos datos. O polos y frecuencia. Entonces vengo para acá, voy a cambiar de color, que la velocidad sincrónica, esta es igual a una fórmula, muy fácil de aprenderse, es igual a 120, es una constante esto, por la frecuencia dividido para el número de polos. Yo ya sé que, miren, solo reemplazando que sería 120 por 50 hercios, ¿verdad? Y dividido para 8. ¿A qué sería igual eso? Me da una velocidad de 750 RPM. Esa es la velocidad que yo tengo. Esa es mi velocidad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto debo yo reemplazarle, ¿verdad? Aquí. Mi deslizamiento en 5%, ¿a qué sería igual? Es 0.05. Y eso va a ser igual ¿a qué? A la velocidad sincrónica, que sería 750, menos la velocidad que yo necesito del rotor, porque aquí yo necesito del rotor, la velocidad del rotor, dividido así mismo para 750. Aquí tengo una ecuación fácil de resolver, ¿verdad? Yo debo pasar a multiplicar porque está dividiendo. Entonces, ¿qué quedaría? Miren, quedaría 37.5 RPM. Y eso sería igual a 750 menos BR. Y dándole la vuelta sería igual a que, a ver, BR, ya no va a casar el espacio, BR sería igual a que 750 RPM menos 37.5 RPM, obviamente. Y haciendo esta simple resta, va a ser que la velocidad de mi rotor va a girar a 712, disculpen por ponerle abajo, .5 RPM. Y esta va a ser la velocidad con que está girando el rotor, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la diferencia, no? Miren, de 750 es la velocidad de rotación de mi campo magnético giratorio. Y la real, la que está girando, no físicamente al rotor, es de 712. Fácil, ¿verdad? Obtener esta parte de aquí, de lo que se llama el deslizamiento, y obtener la velocidad de mi rotor a partir de ese dato. Antes de terminar, también quería recalcar esto, ¿no? Ya vamos a hacer una serie de videos de variadores de frecuencia, ¿sí? Pero este es el principio, la ecuación con que se basa el cambio de velocidad de un motor de inducción utilizando un variador de frecuencia. ¿Por qué? Miren, yo para variar la velocidad sincrónica de mi motor eléctrico tengo dos opciones. O cambio el número de polos, que esto sería un poco difícil porque máximo se puede cambiar 2 polos utilizando cuando se utilizaba el motor Dalander, porque tenía doble configuración. Para los 2 polos podría cambiarse únicamente a 2 velocidades. Y entonces, ¿qué me queda para cambiar si esto yo no puedo cambiar mucho? Me queda por cambiar, y esto es una constante, no puedo. Entonces me queda por cambiar la frecuencia, ¿verdad? Por algo su nombre, variador de frecuencia. Entonces con técnicas obviamente de microprocesador, ya con técnicas PMW, etcétera, ¿qué es lo que hace? Me va a variar la frecuencia, si se puede variar o bajar, subir y bajar. ¿Y qué es lo que va a hacer la velocidad sincrónica? ¿Va a subir también o va a también bajar? Es el principio básico del variador de velocidad. Bueno, creo que lo hicimos un poco largo este video, pero terminamos la parte de este examen muy interesante de electricidad industrial. Así como les decía, ¿no? Si quiere ahondar un poco en el tema de esto, de las protecciones, de la parte de los principios básicos, no duden en inscribirse en el curso que tenemos de electricidad industrial desde cero. Está súper accesible el precio. Voy a dejar el link para que puedan ver, ¿no? Para que puedan verificar el temario y puedan ver todo lo que estamos verificando, es decir, parte de la parte básica
es decir, los principios básicos, configuración de circuitos. De ahí vamos verificando, por ejemplo, los elementos más utilizados en la industria, es decir, de elementos eléctricos industriales, de protección, etcétera. Principios básicos tal como está aquí, y también lectura de planos eléctricos, y un poco vamos a ver también de variadores de frecuencia. Así que lo hemos hecho, ¿no? Acorde a las necesidades, ya que nosotros trabajamos en industria, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. No duden también en suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Iván, nos vemos en la próxima. Hasta luego.